El tema que vamos a ver entonces es álgebra de vectores. Para poder iniciar álgebra de vectores, entonces debemos definir las cantidades que vamos a utilizar. Entonces iniciamos con la cantidad escalar. Vamos a definir qué es una cantidad escalar. Entonces, esta cantidad es el valor numérico de la variable, de una variable que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, podemos decir que como ejemplo está la temperatura, está la presión. Entonces, si estamos en nuestra habitación, la temperatura es de 22 grados Celsius. Entonces, ¿cuál es entonces nuestro valor numérico? Esos 26 o esos 24 grados Celsius que estamos teniendo en cuenta. Lo mismo para la presión. Si estamos teniendo en cuenta una presión de 20 atmósferas, pues entonces nuestra cantidad escalar será esas 20. ¿Para qué definimos primero la cantidad escalar? Para poder definir qué es una cantidad vectorial. Entonces, la cantidad vectorial posee magnitud, o sea que posee esta misma cantidad escalar que tenemos aquí arriba, ¿sí? Porque es el valor numérico de la variable. Tiene dirección y tiene un sentido, ¿sí? Esas son las tres características que tiene un vector. Entonces tenemos como por ejemplo la velocidad, la aceleración, la fuerza, ¿sí? Esos son los ejemplos que tenemos entonces de lo que es una cantidad vectorial. Así entonces podemos decir que simbólicamente un vector se puede representar con cualquier letra del abecedario, A, B, C, D, E, y puede entonces tener esta forma. A con una flecha en la parte de arriba que es igual a ¿qué? A esta A que para nosotros va a ser entonces la magnitud, esta nueva letra que sería R gorro, que es la dirección, y nuestro sentido que lo tenemos acá, ¿sí? Que entonces va a ser o positivo o negativo el sentido. Entonces esta es la forma como nosotros definimos el vector, ¿sí? Las cualidades que tiene sentido, tiene magnitud y tiene su dirección. Esta, como es nueva para nosotros, decimos que R entonces es la representación de lo que llamamos el vector unitario. Y ese vector unitario nosotros lo vamos a trabajar en coordenadas cartesianas, es decir, X, Y y Z. Esas son nuestras coordenadas cartesianas. Como ya definimos entonces lo que es la representación de ese vector y su ecuación, entonces vamos ahora a hacer la representación de un vector en el plano, ¿sí? Entonces definimos a P como el punto que tenemos en X sub 0 y Y sub 0 como coordenadas. Entonces vamos a realizar nuestra gráfica. Entonces de acá, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que X sub 0 y Y sub 0, y la proyección de estos dos puntos nos va a dar entonces este segmento, y ese segmento tiene coordenadas X sub 0 y Y sub 0 y va a ser entonces nuestro vector. Así podemos definir y hacer la representación de un vector en dos dimensiones. ¿En qué coordenadas? En coordenadas cartesianas. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Como ya hicimos la representación de ese vector, y ahora entonces también nosotros colocamos, digámoslo así, o definimos matemáticamente la ecuación, y dijimos que el vector era A con una flecha igual a A, y con R, este R que dijimos que era R gorro, que es el vector unitario. Entonces nos falta definir ese vector unitario. Vamos a definirlo. ¿Cómo lo definimos? Decimos que el vector unitario tiene dos características. Una que es ortogonal y la otra que es ortonormal. Ortogonal es que entre sí ellos tienen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Son perpendiculares entre sí. Y ortonormal es que su magnitud es igual a 1. Su ecuación, o matemáticamente podemos escribirlo como R gorro, que es igual a nuestro vector sobre la magnitud del vector, ¿sí? Acá podemos decir entonces que esto es un número, ¿no? Esto es una cantidad escalar, no es un vector. Recuerden que nosotros no hemos definido los vectores, el cociente entre vectores. Así entonces podemos decir que la representación de un vector unitario en tres dimensiones es, cuando tenemos a X, está en Y, ¿sí? Esto que tenemos acá. Cuando está en Y, entonces sería YJ, J en Y. Y cuando está entonces en Z, sería acá, entonces es esto que tenemos acá. O sea que los vectores unitarios para nosotros, ¿cuáles son? Son Y, J y K en coordenadas rectangulares. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, ya que tenemos esta representación en I, J y K,
nosotros decimos que el sistema de nosotros sigue siendo ordenado, es decir, nosotros vamos de X a Y, de Y a Z y de Z a X, ¿sí? Para que mostremos siempre nuestro orden. Y J y K sería el orden entonces de los vectores unitarios. Entonces así podemos empezar a realizar nuestras primeras operaciones. ¿Por qué? Porque definimos el vector completamente. Tenemos la magnitud, la dirección y el sentido, ¿sí? El sentido positivo o negativo, la dirección que va a ser entonces este vector unitario que vamos a llevar, y entonces tenemos la magnitud, que es la cantidad escalar. Las operaciones vectoriales entonces, ¿cuáles son? Entonces vamos a tener la suma, resta, que pues es una suma con signo negativo, el producto, y vamos a tener entonces la división. La división, recuerden que no está definida, entonces para los que son curiosos les queda de tarea por qué la división entre vectores no está definida. Entonces las dos formas para sumar, vamos a empezar sumando vectores, es analítica y gráfica. La parte analítica entonces tiene suma de unitarios, descomposición vectorial, teorema del coseno y teorema del seno, ¿sí? Y esta que es la segunda, esta ustedes la hicieron en el colegio, tenían entonces que es la del polígono. Tomaban una hoja milimetrada y una regla y le colocaban las diferentes distancias a los vectores, y así entonces calculaban la suma o la resta de esos vectores, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Bueno, entonces iniciemos con lo que es la suma de unitarios. Para nosotros sumar unitarios, entonces debemos prestar atención en I, J y K, que son entonces nuestros vectores, que son los que los definen. Para sumarlos, entonces vamos a definir el vector A y el vector B. ¿Cómo los definimos? Vamos a decir que el vector A tiene A sub X en I, A sub Y en J y A sub Z en K, ¿sí? Entonces tenemos ahí el sentido, la magnitud y la dirección en cada una de esas componentes de ese vector A. De la misma forma lo vamos a hacer con el vector B. Entonces el vector B lo definimos como B sub X en I, B sub Y en J más B sub Z en K. Tenemos ese vector entonces en sus tres componentes. ¿Cómo los vamos a sumar? Entonces nos dice que por unitarios, por eso se llama suma de unitarios. Entonces vamos a tomar los unitarios en I, del vector A y del vector B. Tomamos la magnitud y decimos A sub X más B sub X en I, más, nos vamos para J, entonces en J tomamos la magnitud A sub Y, B sub Y en J, más tomamos el de Z, entonces el de Z sería A sub Z, B sub Z en K, ¿sí? Entonces esta es la forma como nosotros vamos a sumar por unitarios. Para que lo veamos de una mejor forma, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a plantear el ejemplo. Si tenemos el vector A como 3i más 5k y 7j, y el vector B como k más 2i más 2j, entonces vamos a sumarlo por unitarios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Según la regla que acabamos de ver, esta que tenemos acá, debemos tomar entonces las magnitudes de los dos vectores y sumarlas, pero con sus vectores unitarios, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decimos, tenemos ahí, entonces tenemos 3 en i y aquí tenemos 2 en i. Entonces empezamos, 3 más 2 en i. Vamos ahora para J, lo hacemos ordenadamente. Entonces en J tenemos estos círculos rojos, tenemos 7 y tenemos 2, que son las magnitudes. Tendríamos entonces 7 más 2 en J. Y tendríamos entonces en K los del círculo verde, entonces sería 5. Y en este caso tenemos acá solita. Cuando tenemos así, entonces es como si tuviéramos un 1 acá. Entonces sería 5 más 1. Es decir, que cuando sumemos 3 más 2 me da 5i, 7 más 2 me da 9j y 5 más 1 me daría 6k. Esta es la forma como sumamos entonces unitarios. Recuerden, no podemos sumar i más j más k, es decir, no podemos sumar 5 más 9 más 6 para que nos dé un global, no. Lo que estamos haciendo es la suma por cada uno de sus vectores unitarios. Entonces los agrupamos en i, los agrupamos en j y los agrupamos en k. Otro ejemplo entonces para ver qué sucede cuando no tenemos una de sus componentes. Entonces tenemos aquí este vector a que es un medio de k, ¿sí? más 2i, más 0 en j tendríamos aquí. El vector b que sería 2i, 3k y 2j, ¿sí?
Entonces los vamos a sumar, lo mismo que hicimos en el anterior. Entonces empezamos con los i, entonces los tenemos en verde. 2 en i en el a y 2 en i en el b, entonces 2 más 2. Vamos ahora a hacerlo con j, pero j solo tiene este que está aquí para b, porque acá tendríamos 0 en j. Entonces no lo sumamos, simplemente colocamos 2 en j. Ya tenemos entonces nuestro vector en j, suma en j. Y tendríamos entonces el final que sería en k, 1/2 de k más 3k. Entonces sería 1/2 más 3. Entonces 2 más 2 me da 4i. Este 2j lo dejamos quieto porque simplemente es 2j. Y aquí sumamos entonces 1/2 más 3. Entonces multiplicamos aquí. 3 por 2 me da 6. Aquí tengo un 1 abajo. Entonces multiplicamos 1 por 1, 1. Más 6 me da 7 sobre 2 del 1. Entonces me quedaría 7/2 en k, ¿sí? Entonces esta es la suma de estos dos vectores, ¿sí? Que es un poco diferente de pronto a los dos vectores que planteamos anteriormente. Si nos damos cuenta, están en desorden, no pasa nada. Nosotros los ordenamos en i, j y k. ¿Listo? Bueno, ya tenemos entonces dos ejemplos de dos vectores. ¿Qué pasa cuando tenemos pues más vectores? Vamos a utilizar la misma técnica. El vector a tiene 1/2 de i, 3/2 de j más 1/3 de k. El vector b 1/7 de i, 1/3 de j, 1/3 de k. El vector c 2/3 de i más 2/5 de j más 2/7 de k. Y el vector d 1/7 de i más 1/9 de j más 1/11 de k. Entonces agrupamos otra vez las magnitudes, ¿sí? Entonces nuestro primero, ¿cuál es? Toda esta línea que tenemos acá. 1/2 más 1/7 más 2/3 más 1/7. Esta que tenemos acá. En i, todo en i. Ahora lo vamos a hacer en j. Entonces en j, ¿qué tenemos? Tenemos esto, 2/3 más 1/3 más 2/5 más 1/9. ¿En dónde? En j. Y tendríamos entonces en k esta que tenemos acá, 1/3 más 1/3 más 2/7 más 1/11 en k. Y sumamos común y corriente y tendríamos entonces la suma que sería 1.45 en i, 2.34 en j y 1.04 en k, ¿sí? Tendríamos entonces nuestra suma de a más b más c más d. Claro, también lo pueden hacer en forma racional, no hay ningún inconveniente. O sea, de las dos formas tenemos la suma de estos cuatro vectores que tenemos acá. Ahora entonces vamos a ver la segunda forma, que es la descomposición vectorial. Para descomponer un vector, nosotros lo que vamos a utilizar es estas funciones trigonométricas básicas que conocemos como seno de teta y coseno de teta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos nuestro vector acá, este que tenemos acá, y ahora entonces vamos a hacer la proyección de él en el eje X y en el eje Y. Y entonces vamos a utilizar estas dos funciones. Cuando digo que tengo el seno de teta, ¿qué voy a tener? Voy a obtener entonces el opuesto, cateto opuesto, a sub y, por la hipotenusa. Aquí tenemos la hipotenusa, ¿sí? Entonces el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, a sub y, que es el cateto de nosotros, sobre a. De aquí despejamos a sub y porque necesitamos la componente, y a sub y entonces sería a seno de teta, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer con coseno. Entonces coseno de teta es igual a ¿qué? Es igual al lado adyacente. ¿Cuál es el lado adyacente? Este que tenemos acá. Entonces sería lado adyacente, y aquí tendremos la hipotenusa, ¿sí? Entonces tendremos aquí adyacente sobre hipotenusa, y lo mismo despejamos. Entonces este cuadrito que tenemos aquí es lo que nosotros conocemos como la descomposición vectorial de un vector en dos dimensiones, ¿sí? ¿Para qué nos sirve eso? Para que cuando nosotros tengamos un vector podamos sumarlo así como hicimos con la suma de unitarios. Tenemos los vectores en j y tenemos los vectores en i, porque esto es para cuando tenemos varios vectores. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos el ángulo teta, sino que tenemos el ángulo alfa? Entonces esto va a cambiar, ¿sí? Para que esto no cambie, usted siempre garantice de que el ángulo que se tome con respecto de pronto a este vector que tenemos aquí, siempre va a ser con respecto al eje X. Así nosotros siempre vamos a tener que en Y va a ser seno y que en X va a ser coseno. De lo contrario, entonces vamos a utilizar este ángulo que vamos a llamar alfa. Entonces para alfa yo tengo que mi adyacente va a ser entonces Y y mi opuesto entonces va a ser en X. O sea que yo voy a decir que a sub Y es igual a
por el coseno de alfa y que A sub X es igual a A por el seno de alfa. ¿Por qué? Porque yo dije que este va a ser mi ángulo, ¿sí? Eso es lo que yo estoy teniendo en cuenta, mire. Cambia totalmente esto a lo que yo tengo allá en el otro lado, que es A sub Y por el seno de teta. ¿Qué sucede? Pues es que yo siempre que vaya entonces a realizar la descomposición voy a mirar entonces el triángulo que voy a tener en cuenta. Si yo no quiero ponerme a hacer eso, pues siempre que tenga un vector simplemente voy a encontrar ese ángulo que es con respecto al eje X. Y si es con respecto al eje X siempre va a ser coseno de teta y seno de teta para Y y para X respectivamente. Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta a la hora que vayamos a hacer entonces los ejercicios.